justamente hablando de Felipe Calderón, a 18 meses, a 18 años de que ocurrió esta aberración, asoma la justicia. ¿Por qué razón? ¿Por qué le decimos a usted esto? Porque hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual y las graves lesiones cometidas por militares que derivaron en la muerte de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años de edad en la Sierra de Songolica, en Veracruz. En efecto, la condena ocurre 18 años después de que el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que la adulta mayor había fallecido por una gastritis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada. Concluyó además que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario. Además, este alto tribunal, continental, determinó que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Asensio Rosario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que Ernestina Asensio, habitante de la comunidad de Tetlacinga, ubicada en la Sierra de Songolica, en Veracruz, fue violada por miembros del ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina como parte de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón, apenas poco más de un mes antes, en diciembre de 2006. La Corte determinó que la violación sexual sufrida por Ernestina Asensio constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima. La señora, de 73 años de edad, fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano violó el derecho de Ernestina Asensio a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Resaltó también que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal médico. Esto es lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos 18 años después de ocurridos los hechos. Y es una resolución, sí, contra el Estado mexicano, pero tiene que ver con lo que aconteció en aquel momento en México y que Felipe Calderón ocultó, solapó, protegió a los criminales. Hay que recordar que, de forma adicional, déjeme decirle esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la investigación ministerial de los hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible
en casos de violencia sexual contra mujeres y que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena, una indígena mayor en un contexto de militarización. Concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria. Fue cerrada prematuramente sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género que a su vez fueron replicados por las altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Asensio Rosario y sus familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a las declaraciones de Calderón del 13 de marzo de 2007, cuando aseguró ante la prensa, sin pruebas, que Ernestina Asensio falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Las declaraciones de Calderón se dieron cuando las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaban todavía en curso. Ya en 2020, cuando el caso se reabrió, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, recordó lo siguiente. Lo cito textual. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano. Las políticas en materia de protección y garantía de derechos humanos y las instrucciones del presidente para atender estos asuntos. Y entonces, Alejandro, también, de usted que nos escucha y que nos ve, pues pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más bien ordena, aquí ya no es una petición, ordena medidas de reparación, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que los familiares de la señora Ernestina enfrentaron barreras en el acceso efectivo a la justicia, derivadas de su condición de personas indígenas monolingües y que fueron objeto de presiones e intimidaciones para evitar que prosiguieran su búsqueda de justicia. La Corte agregó, derivado de lo anterior y teniendo en cuenta el sufrimiento padecido, el tribunal consideró que también se vulneraron sus derechos a la verdad y a la integridad personal. En consecuencia, la Corte declaró que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud. También la Corte declaró la violación de derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial en perjuicio de 4 hijos e hijas de Ernestina Asensio. Y por motivo de estas violaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es muy, muy importante, ordenó al Estado, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Asensio para identificar, procesar y sancionar a los responsables. También ordenó brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a los familiares, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos, fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa
y crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas. Es un fallo, una sentencia muy, muy relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como todas las resoluciones que emite esta Corte, van dirigidas no a personas, no a poderes, es al Estado mexicano, aunque aquí claramente deriva de la actuación de un gobierno, de un presidente espurio, Felipe Calderón, ante un caso gravísimo en momentos en que comenzaba la guerra de Calderón, supuestamente contra el narcotráfico, mientras su mano derecha, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, era narcotraficante. Fíjate, Álvaro, estoy revisando las portadas de los diarios. Nada. Nada. Es una vergüenza. Una vergüenza. O sea, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a Felipe Calderón y no está en la portada de los diarios. Bueno, acabo de encontrarlo después de scrollear medio periódico Reforma, mero abajo. Condena la Corte al Estado mexicano por caso Ernestina Asensio. O sea, escondida la nota. Escondida la nota. Voy al periódico Milenio. Trump bloquea petroleros. No está. ¿No? Obviamente la nota no menciona a Calderón, la de Reforma, pero en la portada de Milenio ni siquiera está. Búscala en el Universal y tampoco vas a encontrarla. El Universal. Que son los principales diarios Sí. de la capital del país, mal llamados nacionales. Tienen, sí, efectivamente, reproducciones. El Universal trae: Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano en el caso de Ernestina Asensio. Ordena una investigación penal. Calderón, ni una palabra. Nada. Bueno, Nada. nada. Estoy buscándolo. Y también hay que decirlo, es el ejército mexicano, elementos del ejército mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena una investigación contra los autores. Han pasado 18 años, sí. El ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, conoce perfectamente quiénes fueron los soldados que agredieron a la señora Ernestina Asensio. No es un ataque contra la Sedena. La Sedena tiene la obligación, la responsabilidad legal de presentar a los agresores. Y la presidenta de México es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y en esa calidad, por supuesto que debe garantizar que esta investigación se haga y que se castigue a los responsables, incluyendo a los que encubrieron. ¿Va a quedarse callado Felipe Calderón como se están quedando callados casi todos los medios? Sí. Sí, le vale. Pues nosotros no. Y eso sí hace una diferencia. Así es. Por eso somos distintos, por eso no somos iguales. Y por eso se mantienen atacándonos, porque les encanta Pues sí. meternos en sus intrigas. Oye, señor Delgado, el documento que lees es inequívocamente un documento condenatorio para Calderón. Absolutamente. Sí, se dirige al Estado mexicano, porque el Estado mexicano es el que tiene que resarcir los daños causados por Calderón, pero es, en su redacción, durísimo, durísimo. No había tenido la oportunidad, te estaba oyendo justamente cuando que lo estabas leyendo, porque es la investigación, incorpora perspectivas de género, de ética, etcétera. Pero
pero es sobre la utilización del poder para el poder presidencial para ocultar un crimen. Es decir, es un crimen de Estado, Álvaro, con toda su magnitud. El de una mujer anciana, indígena. Hay un momento muy del caso Asensio Rosario, que así se le conoce como el caso Asensio Rosario, el de Ernestina, la violación, tortura y muerte de Ernestina. Hay una parte que es muy triste, Álvaro, que es abusan de ella hasta dejarla en un estado, imagínense ustedes, el estado en el que la dejan, que ese estado la conduce a la muerte. Y entonces la familia se echa a andar en busca de quien la atienda, un médico que la vea. Y durante 10 horas, Álvaro, 10 horas recorren. Imagínate tú dónde viven, dónde vivían en ese momento con ella. Durante 10 horas la cargan, Álvaro. Sí. La cargan. Todavía la llevan a un hospital. Claro. La señora ¿y sabes dice, qué? Me atacaron los militares y la llevan porque todavía estaba viva. Claro. Y todavía cuando la llevan, no hay manera de atenderla porque no había personal que hablara la lengua de ellos. Imagínate tú, o sea, es todos los ingredientes más nefastos combinados, todos los ingredientes. Y luego, después de todo eso, cuando se le pregunta al entonces presidente, espurio pero presidente, en una entrevista que qué es lo que había pasado con ese caso en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, es 2007, y este personaje que estuvo durante años hablando de víctimas colaterales como si fueran perros y gatos, este personaje dice con toda ligereza, no, pues es que le dio una gastritis y por eso mal atendida, y por eso murió. Este señor, el mismo que estando en Japón, creo que estaba, después de una matanza en Ciudad Juárez, dice, no, pues los jóvenes estaban, estos muchachos estaban metidos en el crimen, con el crimen organizado, sin un solo dato. Eran muchachos buenos, iban todos a la escuela. Es cuando le reclaman, una madre le reclama a este señor, le reclama en público que se dirija así a sus hijos. Ella pierde sus 2 niños, los pierde ahí, pobrecita. Imagínate tú. Y este mismo mequetrefe moral dice que una mujer indígena nahua que ha sido violada, Álvaro, abusada sexualmente, muere pues casi por un resfrío. Y revictimiza no solamente a Ernestina Asensio, que muere, sino a sus familiares. Los desprecia, no solamente porque no hablan español, sino porque ¿quién les va a creer? Esa es la condición de la derecha mexicana. Así es. Así como lo dices. Pues esa es. Esa es la derecha en México. Calderón lo encabezó. Y hay otro caso que tiene que ver, quien da a conocer, Alejandro, esa violación es una periodista mexicana, Regina Martínez. Híjole. Regina Martínez fue una periodista veracruzana, indígena, que da a conocer justamente la violación a Ernestina Asensio por parte del ejército en 2007. Y ella es asesinada en abril del 2012 en el gobierno de Javier Duarte. Sí. ¿Dónde?
¿Y ustedes creen que hubo esa solidaridad de los grandes periodistas e intelectuales? Miserables siempre. Sí, sí. A mí me han criticado porque fui a protestar ante Enrique Peña Nieto, yo solo. A mí no le avisé ni a mi mujer, fui solo. Y que por qué no critico a los en el gobierno de López A Obrador. López. También. Y si no, háganlo ustedes. Pues vayan y háganlo, claro. Tan simple como eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay mucha cobardía, mucha corrupción. Entonces, Alejandro, sí, el asesinato también de Regina Martínez quedó impune. Híjole, Álvaro. Javier Duarte, en cuyo gobierno proliferaron los asesinatos, incluidos los de Narvarte. Álvaro. Esas son de las cosas que no deben olvidarse nunca. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se regatean? ¿Por qué se ocultan? Parte de las complicidades que todavía existen en grupos de poder, redes de complicidad. Pero, bueno, el hecho de que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos haya emitido esta sentencia, pues sí es relevante, que se va a perder porque justo ese operativo de ocultamiento está en marcha. ¿Ha dicho algo Felipe Calderón? No. Eso sí, bien, muy solidario con María Amparo Casar. Claro. Es una persecución. Pues sí, Álvaro, pues se hablan entre ellos. La persecución contra María Amparo Casar es absolutamente injustificada. Un caso digno de una tiranía. En eso nos estamos convirtiendo. Mi solidaridad completa con ella. Enrique Krause. ¿Y Ernestina Asensio? Nada. Nada. Hipócritas. Impostores. Miserables. Mira, Álvaro, déjame les muestro. Nomás para que se den ustedes cuenta. Déjenme mostrarles muy rápidamente dónde está el hospital en donde falleció ella y desde dónde salió. Déjenme, miren. Ella fue abusada, violentada aquí, en esta región, en este pueblito de aquí. Apenas unas casitas. Ahorita ya hay una carretera aquí y se ve que a partir de que ha habido notoriedad del pueblito, pues ya hay una carretera. Fíjate dónde estaba el hospital. El más cercano a donde duraron 10 horas en llevarla de aquí a aquí. Déjeme le doy la perspectiva porque es eso. Sí, sí. Déjeme me acerco. Es este cachito. 10 horas de aquí a aquí. Con rides, corriendo, con el cuerpo de una mujer. Aquí la tienen. De una mujer mayor, De una mujer violentada, con una mujer que pues iba desangrándose y que al final de cuentas pierde la vida. En un momento, hay que recordar el contexto, porque... La guerra. ¿Y el fraude? Y el fraude electoral, así es. Pues sí. Ahora me salen con que es una perseguida política María Amparo Casar cuando ella estaba en el corazón de la toma de decisiones del gobierno de Vicente Fox, mano derecha de Santiago Krill, un mosquita muerta también, Sí, sí, señor. Que después otro inescrupuloso como él le gana la interna para ser candidato. Pero Krill es uno de los políticos también muy sucios en la historia de México. Sí.
Bueno, pues aliado de los poderes de facto, aliado de Televisa, de los TV Aztecas y de los... Todos los poderes de económicos. todos los poderes económicos también, muy deshonesto, Santiago Krill. Y de estos que toda la vida se hicieron pasar por sociedad civil. Sí, porque Toda la vida. Sociedad civil. Sociedad civil, él. De hecho, todavía en la interna, esta última dijo que él era una especie de izquierda dentro del PAN. O sea, Digo, yo lo recuerdo a Santiago Krill en el 94, cuando él comenzaba a participar en el grupo San Ángel. Que ese grupo San Ángel también era muy, no, los intelectuales y la democracia, la transición a la democracia. Puros oportunistas que son, todos esos del grupo San Ángel del 94, pues eran pura derecha, Alejandro. sí. Pura derecha. Nada más que con el ropaje de la sociedad civil. Sociedad civil. En fin, es es información nada grata, ni lo que tiene que ver con Estados Unidos y América Latina, ni el asunto de, obviamente, de la violación y del asesinato de Ernestina Asensio, pero hay, y esto sí es importante, un acto de justicia, así sea parcial, Alejandro, el que se acredite por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que fue efectivamente Ernestina Asensio sometida a tortura, a violación sexual, y pues por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares.